El misterio prohibido de México. México, tierra de pirámides, de secretos, de culturas ancestrales que dejaron huellas en piedra y en memoria. Pero más allá de lo que nos cuentan los libros, hay una historia oculta. Una historia que nunca se enseña en las escuelas y que, según muchos, ha sido borrada, censurada y silenciada. Hoy nos sumergiremos en esos misterios prohibidos. Los enigmas que duermen bajo tierra, en archivos desaparecidos y en voces que nadie quiso escuchar. Y los túneles secretos de Teotihuacán. Se cuenta que bajo las pirámides del Sol y de la Luna existen pasadizos que fueron sellados. Algunos arqueólogos afirmaron haber entrado en ellos antes de que fueran clausurados por completo. Los relatos hablan de salas repletas de figuras metálicas, de muros cubiertos de símbolos que no corresponden a ninguna lengua conocida, incluso de restos que parecían no ser humanos. La pregunta persiste: ¿qué había ahí que motivó a las autoridades a cerrarlo todo? ¿Por qué jamás se permite el acceso al público, ni siquiera a investigadores independientes? El códice que nunca apareció. En la época colonial, los frailes recopilaron numerosos códices prehispánicos, pero entre todos esos documentos había uno en especial, mencionado en cartas y registros, un códice que narraba el verdadero origen de los dioses. Ese códice desapareció. Nadie sabe si fue destruido o si descansa en algún archivo secreto en España o en México. Los pocos que afirman haber leído fragmentos describen imágenes que sugerían contactos con seres venidos del cielo, entidades que entregaron conocimiento prohibido. 3. La ciudad perdida en la selva lacandona. En lo profundo de la selva chiapaneca, exploradores y lugareños han narrado la existencia de ruinas que no aparecen en los registros arqueológicos. Se habla de estructuras cubiertas de vegetación, con formas extrañas, como si fueran de metal ennegrecido por el tiempo. Quienes las han visto dicen que no se parecen a las construcciones mayas, ni a las olmecas, ni a ninguna otra civilización conocida. Algunos aseguran que cada expedición que intenta llegar a ese lugar fracasa: accidentes, desapariciones, extravíos, como si la selva misma protegiera un secreto que no debe salir a la luz. Reward. Los gigantes de Sonora. A finales del siglo XIX, varios periódicos de la época reportaron un hallazgo impresionante: esqueletos humanos de gran tamaño encontrados en cuevas del norte de México. Los huesos, de más de 2,5 metros de altura, fueron documentados en notas periodísticas que aún hoy pueden leerse en archivos antiguos. Pero los restos desaparecieron. Nadie sabe dónde quedaron. Oficialmente nunca existieron. Hopobé. Objetos fuera de tiempo en Oaxaca. Trabajadores que participaron en excavaciones arqueológicas en Oaxaca relataron el hallazgo de piezas extrañas, pequeños discos metálicos con grabados que parecían modernos, imposibles para la época en que supuestamente fueron creados. Los objetos fueron confiscados y jamás se presentaron al público. ¿Eran falsificaciones, pruebas de contactos con civilizaciones avanzadas o simplemente evidencia que no encajaba con la versión oficial de la historia? Bis. El manuscrito del fraile desaparecido. En el siglo XVI, un fraile escribió un texto detallando rituales de los pueblos originarios. En ese manuscrito se hablaba de sacrificios, pero también de invocaciones a entidades que no correspondían a los dioses conocidos de Mesoamérica. El manuscrito fue enviado a España para su estudio y nunca volvió a aparecer. Algunos investigadores creen que contenía descripciones de prácticas tan oscuras que la Iglesia decidió ocultarlas para siempre. Tsetsit. La campana de Dolores. La campana que se exhibe hoy en Palacio Nacional es símbolo de la independencia de México. Pero existen teorías que aseguran que la campana original no es la que todos conocen. Se dice que la campana auténtica contenía símbolos masónicos grabados en su metal, lo que hubiera revelado vínculos incómodos entre Hidalgo y sociedades secretas. Por eso afirman, la campana fue reemplazada en silencio. El pueblo borrado en Chihuahua. Antiguos registros coloniales mencionan un poblado en Chihuahua, pero en mapas posteriores ese lugar dejó de existir. Expediciones buscaron ruinas, cimientos, algún rastro de su existencia. No encontraron nada. El misterio crece. ¿Acaso fue destruido y borrado de la memoria? ¿O fue ocultado porque allí ocurrió algo que nunca debía saberse? El lago oculto entre los volcanes. Entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl se habla de un lago subterráneo.
Montañistas y pobladores narran luces extrañas en la zona, ruidos que parecen salir de las entrañas de la tierra y desapariciones inexplicables. Algunos creen que en esas profundidades hay una entrada a otro mundo, un umbral que conecta con algo más allá de lo humano. La pirámide bajo la Catedral de Puebla. Obreros que trabajaron en remodelaciones de la Catedral de Puebla juraron haber visto muros antiguos bajo tierra, muros que parecían parte de una estructura prehispánica. La leyenda dice que la catedral fue construida sobre una pirámide que jamás fue excavada, y que en su interior se ocultan restos y tesoros que podrían cambiar por completo la historia de la ciudad. Conclusión. 10 misterios. 10 secretos que parecen ocultarse a la vista de todos. Documentos desaparecidos, túneles sellados, ciudades borradas, hallazgos confiscados. La historia oficial nos habla de certezas, pero entre sus páginas hay huecos, vacíos, silencios que despiertan más preguntas que respuestas. México es una tierra de enigmas, una tierra donde lo prohibido aún respira bajo el suelo, esperando a ser descubierto.